El último, el 30, ¿lo están viendo por aquí? 30, vale. El último, el 30. El 30 más fácil, me va a poner el 30 para entrar en calor y después tenemos el último. El 30 es usar mucho las definiciones, pero venga, lo vamos a hacer rápido. Dice que tenemos A, una relación de orden. Se define el filtro de un elemento de X, si X está A. Bueno, si X está A, sí. X está A, dado X en A. Se define el filtro de X como los elementos más grandes que X. Eso es el filtro de un elemento. Que, por ejemplo, mira, si tengo un diagrama de Hash, ¿no? Que es muy cómodo de representar un conjunto parcialmente ordenado, un conjunto ordenado por un diagrama de Hash. Así. Me apeteció vamos, pueden poner si quieren. Dice que el filtro de un elemento, el filtro de un elemento es, ¿qué son? Todos los elementos que son más grandes que él. Todos los z, tal que x es menor o igual que z. Por ejemplo, si yo quiero calcular el filtro de este elemento, son todos los que son más grandes que él. Por ejemplo, este. Sí. Este. Sí. Este. Sí. Este. Sí. Este también. Este también. Este también. Este también. Este también. En cambio, estos tres no. ¿Vale? ¿Se entiende? Son todos los elementos que están por encima de él. Es todo esto, ¿no? Todos los elementos que están por aquí arriba. Los filtros se suelen pintar así como uno piensa ahí en un foco apuntando para arriba. ¿Se entiende lo que es el filtro? Pues ahora es un rollo de demuestra no sé qué, demuestra no sé cuánto, pero es usar la definición de filtro y la definición de orden y todo sale. Por ejemplo, dice, dado x e y, demuestra que x menor o igual que y, sí, solo sí, f de y está contenido en x de y. X menor o igual que y, sí, solo sí. ¿Qué me está diciendo este enunciado? Pues mira, que si x es menor o igual que y, piensen que x es este de aquí, y tenemos aquí su filtro, ¿vale? ¿Sí? Y piensen en un y que sea x menor o igual que y, por ejemplo, este es y. ¿Vale? Y piensen en el filtro de y, que son estos tres elementos, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Pues como x menor o igual que y, el filtro de y está metido dentro del filtro de x. Para que en el dibujo se vea clarito. Lo que te está diciendo el ejercicio, escribe eso que en el dibujo se ve tirado. ¿Entendió? Pues voy a escribirlo, pero si uno va a escribirlo, pues tiene que tener cuidado porque esto es un sí solo sí. Y cuando uno quiere demostrar un sí solo sí, ¿sabe lo que tiene que hacer? Dos implicaciones. En la primera implicación te voy a mostrar un contenido de conjunto. ¿Sabes cómo se demuestra un contenido de conjunto? Tomar un elemento de aquí y demostrar que está allí. Y en la segunda implicación te voy a mostrar que un elemento es menor o igual que otro. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo usar la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y currármelo. Y usar la hipótesis, que algo me dirá. ¿Vale? Entonces, igual hacer todo el ejercicio es muy pesado. Hacemos 2 o 3, lo que más les guste y lo dejamos. ¿Les parece? Venga. Hacia acá. Hacia acá yo tengo por hipótesis. X menor o igual que y. Y la tesis, lo que quiero demostrar es que f de y está contenido en f de x. ¿Cómo se demuestra un contenido de un conjunto en otro? Pues se parte un elemento del primer conjunto y uno se lo ocurre para demostrar que está en el segundo, ¿no? Pues voy a tomar un elemento de f de y y voy a demostrar que está en f de y. Y en algún momento usaré la hipótesis. ¿Vale? T a z en f de y. Entonces, ¿qué digo? Tengo aquí la definición. Si z es mayor que y. Como en f de y están todos los elementos que son mayores que y, pues z es mayor que y.
¿Qué hago ahora? Esta es la definición de f de y, ¿no? Transitividad. Tengo que x es menor o igual que y, por hipótesis, y que y es menor o igual que z, ¿no? Esta es la hipótesis. Y que y es menor o igual que z. Entonces tengo que x es menor o igual que z, por transitividad. ¿Ves? ¿Y qué digo ahora? Definición de filtro. Definición de filtro. El filtro de x son los elementos que son más grandes que x, ¿verdad? Como z más grande que x, ¿dónde está z? Definición. ¿Qué es esto? Un ejercicio de pruebas muy facilitas, ¿no? En lo que estoy midiendo si saben lo que es un orden, si saben lo que es un conjunto y si saben lo que es un contenido. Un ejercicio que, por ejemplo, puede haber aparecido en el examen del año pasado de junio, por ejemplo. ¿Vale? Apareció. Pues yo tengo una implicación, ahora quiero ver la otra. Pues la otra. Yo tengo que f de y está contenido en f de x, mi hipótesis. Y la tesis. F de x es menor o igual que y. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo demostrar yo esta cosita de aquí? Tengo por hipótesis este contenido y quiero demostrar que x es menor o igual que y. Si yo les digo en el filtro de y, díganme un elemento en el filtro de y. Uno. ¿Seguro? ¿Y está en el filtro de y? Sí, porque y es menor o igual que y. La propiedad reflexiva del orden, ¿verdad? ¿Sí? Y como y está en el filtro de y está contenido en x, ¿qué puedo decir? Y filtro de y está contenido en el filtro de x, ¿qué puedo decir? Que y está en el filtro de x. Y como y está en el filtro de x, ¿qué puedo decir? Que y es mayor o igual que y. Definición de filtro. ¿Sí? Escriban eso. La repito despacio para el que no lo entendió, pero me da pereza escribirlo. Miren, filtro de y tiene un elemento que se llama y. ¿Por qué? Porque por la propiedad reflexiva y es menor o igual que y. Como por hipótesis, filtro de y está contenido en filtro de x y tengo un elemento en filtro de y que se llama y, entonces y está en el filtro de x. Y como y está en el filtro de x, la definición del filtro de x me da lo que quiero demostrar. Bien. Venga, vamos a dar alguna más divertida. X es mínimo si y solo si f de x igual a. ¿Qué es lo que me está diciendo la parte de la izquierda? La parte de la izquierda me está diciendo que aquí es mínimo, que es un elemento mínimo que tengo aquí y todo está por encima del no, todos son L menor o igual que todos, ¿verdad? Sí, esa es la definición de mínimo. ¿Y qué significa que f de x sea todo A? Que en el filtro de x, que por encima de x está todo A. Son la misma cosa. Que x sea mínimo o que tenga todo por encima, son la misma cosa. Sí. Por lo tanto, estos son un juego de palabras, ¿verdad? O de palabras que gráficamente se ve súper bien, ¿no? Si es mínimo que está abajo del todo y tiene a todos encima, por lo tanto, cuando el filtro cojo todos los que tiene encima, pues lo estoy cogiendo a todos. ¿No? Pero ahora hay que demostrarlo bonito, porque es un sí solo sí, es una igualdad de conjuntos y una definición de mínimo.
¿Vale? Pero la idea facilita, ¿no? Si está mínimo, que tiene todo por arriba. Entonces su filtro es todo. ¿Bien o no bien? Hacia acá. Pues si quiero demostrar hacia acá, tengo por hipótesis, X es mínimo, y quiero demostrar como tesis f de x igual a a. F de x igual a ¿qué es? No es una igualdad de conjunto, como un castillo. ¿Cómo se demuestran las igualdades de conjunto? Doble contenido, ¿no? Eso dijeron. ¿No? Ah, vale. ¿Qué? Vale, doble contenido. Por ejemplo, no es la única forma, ¿eh? Pero doble contenido está bien. Vale. Pues que f de x está metido dentro de A es obvio, ¿no? Porque A es el conjunto en el que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Sí? F de x son los z de A, entonces está metido en A, ¿verdad? F de x contenido en A es evidente. Para eso no hay que decir ni mínimo ni nada, eso siempre se da, ¿no? Lo interesante es que A está metido en f de x, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Pues voy a tomar sea z de A. Veamos el otro contenido, ¿no? Veamos este contenido. Pues parto de un z de A y tengo que demostrar que z está en el filtro de x. Y como z está en A, ahora voy a usar la hipótesis que no lo he usado todavía, que dice que x es mínimo. Entonces, ¿qué relación hay entre x y z? Y si x es menor o igual que z, por la definición de mínimo, ¿qué puedo decir? De filtro, perdón. Z pertenece al filtro de X. Pues ya tenemos una explicación, ¿no? Otra explicación. Sé que por hipótesis f de x igual a A, por hipótesis f de x igual a A, y queremos ver que la tesis es que x es mínimo. Para demostrar que algo es mínimo, me tengo que saber la definición de mínimo. ¿Saben cuál es la definición de mínimo? La definición de mínimo me dice que es un elemento que es más chico que todo. Si no me sé esa definición, no puedo jugar. Porque no sé lo que estoy demostrando. Pues yo quiero demostrar que x es mínimo. Pues ¿cómo se demuestra que es mínimo? Pues tomando un z y demostrando que x es menor o igual que z. ¿No? Tomando un z cualquiera y demostrando que x es menor o igual que z. ¿Sí? Pues sea z cualquiera. Entonces así se escribe un z cualquiera. Y ahora tengo que currármelo para demostrar que x es menor o igual que z. ¿Qué voy a usar? Mi hipótesis que dice que A es igual a f de x, ¿verdad? Pues como z está en A y A es igual a f de x, hipótesis, z está en f de x. ¿Y qué le pasa a z si está en f de x? Y ya ganó. Es el tipo de ejercicio típico para ver si se saben todas las definiciones y si saben cómo funciona un esquema, una demostración, una implicación, la otra, un contenido, el otro. Bien. No lo voy a hacer todo, que es todo muy parecido. Solo esto. ¿Qué pasa si yo tengo un elemento que f de x es solo x? ¿Qué le pasa a él? Venga, ¿qué le pasa a un elemento cuando f de x es solo x? ¿Qué dijeron? ¿Máximo o maximal? Que no conté. Cuando un elemento tiene su filtro solo x, ¿qué significa? Que del x para arriba no hay nada. Solo el x, claro, el x siempre está, ¿no? ¿Se entiende que si f de x es solo x? No hay ninguno más.
¿Qué significa eso? Que no hay ningún elemento más grande que x, o sea, por el propio x, ¿verdad? Y eso es justo la definición de maximal. ¿Entendió? Y entonces, pues, yo lo que quería es, ¿qué le pasa a él? Que x es maximal. X es maximal. Pues ahora habría que demostrar una demostración que diga, ya adivinaron lo que sale, y ahora tienen que demostrarme esto. X es maximal, sí, solo sí, f de x igual a x. Y de nuevo un juego en el que quiero que sepa la definición de maximal, que para demostrar una igualdad de conjunto usen el doble contenido, bla, bla. Por eso no lo voy a hacer, ya me estoy aburriendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Vale. Y el último apartado es que se sepa la definición de orden total. Y hay una, ¿cuál es la definición de orden total? Que si te doy dos elementos, o uno es menor o igual que el otro es menor o igual que el uno. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Vale. Y entonces, pues que usando esa definición demuestren lo que pone ahí. Pero también sale en, como estas que hice aquí, en 3, 4 líneas sale. Vale. Las intentan para probar otro ejercicio y si no les sale me preguntan, no hay ningún problema. Pero les van a salir. Me dijeron que querían ver el último. ¿Vale? Sí, el último vamos, ¿qué les parece? A mí me gustaba el primero. Bueno, luego lo vemos, si el tiempo hay. Finito, con el estado subrayado de finito, tiene un único elemento minimal. Y la segunda parte del ejercicio dice demostrar que el resultado no es cierto si quitamos lo definido, ¿no? Si quitamos la finitud, ¿no? Voy a escribir la finitud. Vale. En clase, alguien que se sentaba allí exactamente, pero no era este grupo, era otro, me dijo cómo resolver esta parte. Como me lo dijo para máximo y maximal, yo lo cambié para mínimo y minimal, solo para que le diesen la vuelta al dibujo, ¿no? Pero la idea es la misma. Vamos a empezar por el contraejemplo cuando no es finito y después vamos a ver la prueba, ¿les parece? Pues quiero un conjunto que no sea finito, que tenga que no cumpla esto, ¿no? ¿Y qué es un contraejemplo a esto? Pues que cumpla la hipótesis, pero no la tesis, ¿no? ¿Verdad que es un contraejemplo? Vale. Pues entonces buscamos un contraejemplo a esto cuando quitamos la palabra finito. Bueno, si quita la palabra finito, busco un contraejemplo. Pues quito la palabra finito, me olvido de ella, y busco un ejemplo que cumpla la hipótesis, pero no la tesis. Pues busco un conjunto infinito que tiene un único elemento minimal, pero que no es mínimo. ¿Se les ocurre? ¿Haces una cadena? ¿Repite? ¿Hacer una cadena? Hago una cadena hacia arriba, hacia abajo. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. ¿Infinita? Infinita por aquí, por los dos lados. Por los dos lados. Por los dos lados. Y en un punto cualquiera haces una línea descendente en diagonal. Así. Y ahí pones un punto. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta cosa es infinita, ¿vale? Sí, ¿no? Tiene un único elemento minimal. Tiene un único minimal. A ver, este de aquí no es minimal porque tiene uno debajo, ¿verdad? Este de aquí no es minimal porque tiene uno debajo. Este de aquí no es minimal porque tiene dos debajo.
Este no es minimal porque tiene uno debajo. ¿Cuál es el único minimal en este dibujo? ¿Tiene mínimo? ¿Tiene un elemento que los tenga todos encima? No, porque cualquier candidato que tú me digas no sirve. Si tú me dices, este es mi candidato, le diré, no, no sirve porque está este, que no es mayor que él, ¿verdad? Si tú me dices este, yo te diré, no, mira una posición por debajo. Si tú me dices uno, te digo, mira para abajo. ¿Se entiende que no tiene mínimo? Conclusión, este ejemplo sirve. El otro día me dieron uno que se parecía a este, pero no era así. Si el ejemplo que me dieron el otro día, que hablaba de maximales y máximos, no sé cuánto, si lo hacen así y le dan la vuelta, también vale. Es muy parecido a este. El del otro día no era infinito por los dos lados, solo era infinito por uno de los dos. Pero también vale. ¿Bien o no bien? ¿Sí, no? Hay muchos más contraejemplos. Este es uno muy bonito, quizás de los más simples que se le pueden ocurrir a uno. Pero hay muchos más. Miren, este también es contraejemplo. Oye, aquí puedo hacer la guardada que yo quiero. Mientras no estropee las condiciones, ¿no? Puedo seguir haciéndole guardadas al dibujo. ¿Qué quiero decir? Que no se piensen que la solución es única. Puede haber muchas soluciones. Normalmente damos la más fácil, la más bonita, la más visual. Pero puede tener infinitas soluciones a este problema. De hecho, lo tiene, ¿no? Hay infinitos contraejemplos. Bueno. Bien. Ya entendimos el contraejemplo, ¿verdad? Y una cosa buena para demostrar una cosa es entender el contraejemplo. ¿Por qué eso es contraejemplo? Pues mira, eso es contraejemplo porque aquí la persona que lo ingenió, se le ocurrió esto, fue muy lista, puso aquí uno minimal y después por el otro lado fue poniendo una cadena hacia abajo, ¿verdad? La parte hacia arriba en realidad, vale, sí, no está mal, pero no la estoy usando para nada, ni me hace falta para el ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es, ninguno de estos puede ser minimal porque tiene uno debajo, porque tiene uno debajo, tiene uno debajo, tiene uno debajo, tiene uno debajo, ¿verdad? Si el conjunto es finito, esta idea se va al carajo, porque tú no puedes seguir bajando infinitamente, ¿se entiende o no? ¿Verdad? Por eso este resultado, que es falso cuando quitamos lo de finito, pasa a ser verdadero cuando le añadimos una condición, la condición de finitud. Porque esta idea que usaste para el contraejemplo deja de ser válida, porque tú no puedes hacer una cadena así infinita hacia abajo cuando el conjunto es finito. ¿Se entendió? Entonces los contraejemplos sirven, si uno los piensa, para darte ideas para la demostración, ¿no? En la demostración, en algún caso, tendremos que ver que esta cosita de aquí, esta guardada que se me ocurrió aquí de ir para abajo, eso no se puede hacer. Bien. Se verá en algún lado de la prueba. Al ataque, lo demostramos. Un poquito de ánimo, contra, venga, demostración. Yo no sé cómo hacerla. Cuando yo no sé lo que hacer, cómo hacerla, siempre hago por reducción al absurdo, porque me da mucho juego la reducción al absurdo. Porque me digo, si es cierta la hipótesis y no la tesis, tengo que llegar a un absurdo, ¿verdad? Y tengo un montón de cosas con las que jugar. Las hipótesis puedo jugar y con la tesis negada puedo jugar. ¿Entiendes, no? Y ahora tengo que llegar a un absurdo. Entonces, cuando yo no sé cómo demostrar algo, me ocurre, la estrategia que sí mi cuerpo me pide hacer es la reducción al absurdo. Yo tengo muchas herramientas para jugar. Tengo una hipótesis y una tesis negada. Joder, si no me sale por aquí, juego por allá. ¿Vale? ¿No? Les prometo que no sé cómo sale esta prueba. No, no se los prometo, pero... No se los prometo, pero es lo que yo haría si me cruzo con esto. Supongamos que A es finito, y sea, voy a llamar n, el número de elementos de A. Además, bueno, supongamos no, como A es finito, perdón, como A es finito. Además, A tiene un único elemento minimal que llamamos N.
Puedes usar L minúscula para el minimal, L mayúscula para el maximal, M minúscula para el minimal. Usar para el minimal, suelo usar la L, ¿no? Cuando es minimal, suelo usar la L. Bien, y como es minimal, minúscula. Y voy a suponer, supongamos, por reducción al absurdo, que L no es mínimo, no es mínimo. Pues ya hice la reducción al absurdo y supuse esto, ¿vale? Entonces ya tengo que L no es mínimo. ¿Qué le pasa a un elemento que no es mínimo? Como no hay mínimo. No. La definición de mínimo es esta, ¿verdad? El mínimo es más chico que todos. Si no es mínimo, si X no es mínimo, la negación de esto, sí, solo sí, la negación de aquello. ¿Cuál es la negación de esto? La negación de un para todo es... Existe un Y. ¿Al qué? Y la negación de que X sea menor o igual que Y, ¿sabes cuál es? No, X no es menor que Y. Porque el orden puede que sea total, puede que no, puede que sea mayor, menor o no comparable. Esta es la tercera opción, ¿verdad? Sí. Muy importante, que X no es menor o igual que Y. ¿Se entiende o no? Que la negación de menor o igual no es mayor o igual, lo siento, no lo es. En un orden total sí, porque solo deja una cosa o la otra. Pero en un orden cualquiera no es cierto. Pues entonces, como L no es mínimo, existe una idea tal que L no es menor que Y. ¿Sí? Pues está hablando de L. ¿Están conmigo? Sí. ¿Vale? Entonces, hay dos opciones. O L es mayor o igual que Y, o no son comparables. Y como no es menor o igual, además L es diferente de Y ya claudico entre ustedes y pongo el menor y no el mayor y no igual. Ustedes me piden todos los días. ¿Vale? ¿Puede ser que Y sea menor estricto que L? L es minimal. ¿Puede haber un elemento más chico que L? ¿Verdad que no? ¿Están de acuerdo? Y entonces estamos ante la opción de que no son comparables. ¿Bien? Bien, pues ya tengo un Y que no es comparable con L. Repasando tengo L minimal, no mínimo, ya tengo un Y no comparable con L. Pero una cosa, L era el único minimal, ¿verdad? Entonces, ¿Y puede ser minimal? No, ¿verdad? ¿Están de acuerdo?
le pasa a un elemento no minimal? Que tiene 1 por debajo, ¿verdad? ¿Sí? Y para no cuidar, para el Y este lo voy a llamar Y1 porque ahora cogí un Y2, ¿vale? Entonces que nadie se me enfade si vuelvo para atrás y le pongo sus índices que no me hacían falta antes, pero ahora me empiezan a hacer falta. ¿Sí? Y además Y2 no es igual a Y1. Y ustedes han querido, ya uso el menor y no igual. Una pregunta. Y2 es minimal, es L. Y2 puede ser igual a L. Pues no, porque si Y2 fuese L, L es menor que Y1. Y por cierto, Y1 no es comparable con L. ¿Verdad? Si Y2 fuese L, L sería menor que Y1. Pero Y1 no es comparable con L, así que L no puede ser menor que Y1. ¿Entienden? No. Por cierto, entonces si Y2 no es igual a L, y L es el único minimal, entonces Y2 no es minimal. ¿Entiendes? ¿Qué le pasa a un elemento que no es minimal? ¿Qué tiene otro por debajo? ¿Qué pasa si repito este proceso? Que voy obteniendo elementos más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, ¿verdad? ¿Cuándo voy a parar este proceso? Pues cuando se me repita alguno. Esta idea ya la usamos una vez, ¿verdad? Y como dijimos que A, ya lo borré porque soy tonto y borro las cosas que importan, dije que A tenía n elementos, ¿verdad? Cuando me pase de n habrá un elemento repetido, ¿a que sí? Entonces, le ponemos puntos suspensivos. Bien, si repito ese argumento n más una vez, lo que tengo es una cosita así hacia abajo, ¿no? Una cadena hacia abajo. Pero como A es finito, por cierto, lo de la cadena hacia abajo me recuerda al contraejemplo que borré. ¿Se acuerdan del contraejemplo que borré? Tenía una cadena hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, que se iba hasta el infinito. ¿Sí? Pero ahora eso no puede pasar, porque el conjunto es finito y tiene n elementos, ¿verdad? Entonces, como aquí he nombrado n más un elementos, cuando haya nombrado n más 1, deben existir dos iguales, ¿no? Existen I y J. Pero si en esta sucesión de tal hay dos repetidos, eso es imposible porque son menores estrictos, ¿no? Y se fastidia el invento, absurdo. ¿Se entendió o no se entendió? Quiero que se entiendan dos cosas. Una, que he aplicado la definición de minimal 80 veces, ¿no? N más una vez. La segunda, que lo estoy usando que es finito porque cuando ya tengo muchos elementos hay alguno que se repite y eso es lo que me da la derrota. ¿Vale? La derrota, el absurdo, o la victoria, como quieran ver, el absurdo. ¿Vale? Y la tercera cosa es que si el conjunto fuese infinito, este argumento podría seguir y seguir y seguir y seguir hasta el infinito,
Y eso fue lo que le dio el contraejemplo a un compañero, ¿no? Eso fue lo que le dio la idea del contraejemplo a un compañero. Entonces, con la idea del contraejemplo se ve un poco en la prueba, ¿no? De por qué el contraejemplo funciona con conjuntos infinitos, pero no con conjuntos finitos. ¿Bien o no bien? Puede ser el ejercicio 33. Venga, ¿cuál? Les voy a elegir 29. El 31 lo hizo un montón de gente, preferiría hacer otro, porque el 31 lo hizo casi todo el mundo. Y el 32 también está interesante. ¿Cuál quieren? El primero, ya está. ¿Nadie responde? Alguien dijo el primero, en el grupo. Tenemos hasta 40, vamos a ver. Tenemos 10 minutillos para discutir. Este es un truco muy guapo, que se usa mucho en sitios muy aplicados como las Olimpiadas, por ejemplo. Que mira para... ¿Por qué digo que se usa mucho en las Olimpiadas? Pues mira, imagínense que la aplicación no es de A en N, sino voy a cambiar N por los números reales, por ejemplo, ¿vale? Y que A es el conjunto de atletas en la maratón, ¿vale? Y que la F a cada atleta le asocio el tiempo que tarda en correr la maratón, medido hasta la 10 millonésima de segundo, ¿vale? Con muchísima precisión, de forma que no haya empates. Los tiempos que tardaron en correr la maratón me permite ordenar a los corredores para saber quién es más rápido y quién es menos rápido. Por eso es esto. En realidad las Olimpiadas no miden tiempo. Hacen una aplicación del conjunto de corredores en los números reales. Además tienen que tener cuidado porque como la medalla de oro solo es para uno y la medalla de plata solo es para uno, tienen que tener cuidado con una cosita. ¿Saben cuál es? ¿No saben cuál es? Tienen que tener cuidado y poner mucha precisión en el reloj. ¿Saben para qué? Para que no se pueda repetir ninguno. Porque no hay empate, colega. Tenemos una medalla de oro, ¿no? Solo una. Entonces, mediré hasta las 100 millonésimas de segundo para ver si pasó un pelo por delante un corredor de otro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es una estrategia muy común en la vida y en las matemáticas para ordenar un conjunto. ¿Cómo es? Pues hago una aplicación del conjunto a otro en el que yo sí sé ordenar, ¿no? Yo no sé ordenar atleta 1 mejor que atleta 2, pero si le asocio un tiempo y los ordeno por tiempo, pues ya los tengo ordenados. Eso es lo que dice este ejercicio. Mira, te voy a decir que el elemento A es menor o igual que el B, si solo si el tiempo del A es menor o igual que el del B. En la Olimpiada sería un poco al revés, sería A mayor o igual que B, A es mejor que B si su tiempo es menor, ¿verdad? Pero en el salto de longitud, pues era así, el corredor A es peor que el B si saltó menos que el B, ¿verdad? Y ahora volvemos a las mates. Yo quiero mis relaciones reflexivas, antisimétricas y transitivas, ¿vale? ¿Reflexivo va a ser? Obvio que sí, ¿no? Si A es menor o igual que B, F de A es igual a F de B, ¿no? Si A es igual a B, F de A es igual a F de B, porque F es aplicación, ¿verdad? ¿Transitiva va a ser? Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, sí solo si F de A es menor o igual que F de B y F de B es menor o igual que F de C. Y aquí son números naturales, ¿verdad? Por lo tanto, también es verdad que F de A sea menor o igual que F de C. ¿A que sí? Por lo tanto, transitiva sí va a ser. ¿Cuándo puede fastidiarse que esto sea orden? Cuando la antisimétrica. ¿Por qué? Porque puede ser que al corredor A y al corredor B saltaron exactamente la misma distancia, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuál va delante de cuál? Pues no lo sé. Eso en matemáticas es un problema porque yo para ordenar necesito que sea antisimétrica, ¿no? Si uno es mejor que el otro y el otro es mejor que el uno,
tienen que ser iguales, ¿vale? Entonces, el caso que me jode el invento es cuando dos saltadores saltan lo mismo, o cuando F envía dos elementos a la misma cosa. ¿Cómo se llama eso? Que una aplicación envíe dos cosas diferentes a lo mismo. No inyectiva. Sí, esa es una aplicación no inyectiva. Entonces, lo único que me puede estropear que esto sea un orden es que la aplicación sea no inyectiva. Lo único que me puede estropear en las Olimpiadas, que yo pueda dar la medalla de oro, de plata y de bronce, es que los tiempos sean exactamente iguales, ¿no? Porque la aplicación sea no inyectiva, la aplicación medida de tiempo sea no inyectiva. ¿Se entiende o no? Y esta estrategia ordena para toda la vida. Si yo quiero ordenar esto, ordeno este otro y luego una aplicación al conjunto que quiero ordenar. Cuidado, que sea inyectiva para que puedas ordenar bien, para que sea antisimétrica. ¿Vale? Conclusión. Si esto no es inyectivo, no va a ser un orden. ¿Por qué? Porque se va a fastidiar la antisimétrica. Basta con que cojan dos elementos diferentes, que la imagen sea la misma, tendrán que A ser menor o igual que B menor o igual que A, pero no son iguales. ¿Se entiende o no? Entonces, contraejemplo para el apartado A, cualquier aplicación no inyectiva, la que ustedes prefieran, y cualquier conjunto A. ¿Vale? Por ejemplo, A igual a 1, 2, y F de A en los naturales, al 1 lo envío al 13, y al 2 lo envío al 13. Con esta F eso no es un orden. ¿Por qué? Porque se fastidia la propiedad antisimétrica. Porque A es 1 es menor o igual que 2, sí, porque F de A es 13, que es menor o igual que 13. ¿Y 2 es menor o igual que 1? Sí, porque F de 13 es menor o igual que F de 13. ¿Y 1 es igual a 2? No, son dos elementos distintos, ¿no? ¿Lo entendió? Bien. Pues cualquier cosa que no sea inyectiva es un contraejemplo. Por ejemplo, F. Se pueden imaginar que no es la única, ¿no? Apartado B. ¿Es una relación de orden? Sí, solo sí F es inyectiva. Escritura pura y dura. Reflexiva lo es porque F de A es igual a F de A. Antisimétrica, y ahí usaremos la inyectividad. Importante, en la antisimétrica usaremos la inyectividad. Transitiva, pues facilita, porque aquí es transitivo en él. Bien. De las tres propiedades solo voy a escribir la antisimétrica. ¿Vale? Es la más interesante. ¿Y por qué la escribo solo la antisimétrica? Porque soy un vago. Sí, pero también porque es la única en la que se usa que F es inyectiva. ¿Vale? Pues parto de dos elementos que están menor o igual a sí y menor o igual a sa, ¿no? Relacionados de las dos formas posibles. Entonces, por la definición de mi orden, esta es la definición, por la definición, F de A es menor o igual que F de B y F de B es menor o igual que F de A. Y ahora, amigo mío, voy a usar que N está ordenado. Y estos son números naturales. Estos son naturales. Y este también, y este también, y este también. Y yo sé que N, los números naturales, con el orden de toda la vida, el orden de contar, el orden desde que somos chiquititos, es un orden. No les mintieron sus profes de primaria cuando ordenaban los números. Era un orden. Entonces, de tener que uno es menor o igual que el otro y el otro es menor o igual que el uno, de los números naturales, entonces F de A es igual a F de B. Y
de aquí yo puedo deducir que A igual a B, en general no. Pero justo en este ejercicio pusimos este inyectivo para poder deducir que A igual a B. ¿Se entendió? Y por tanto es antisimétrico. La reflexiva y la transitiva no usan nada de que F sea inyectivo. Se saben siempre, siempre son ciertos. ¿Vale? Y dice que si R es relación de orden, entonces es de orden total. Digamos que esta relación es de orden. ¿Va a ser de orden total? Pues muy fácil. ¿Saben por qué nos vamos a apoyar para ver que sea de orden total? En que los naturales sí, el orden usual sí es total. ¿Verdad? Un número es más chico que el otro es más chico que el 1, ¿verdad? Entonces, si tú me das un A y un B, o F de A menor o igual que F de B, o F de B menor o igual que F de A. Y eso te demuestra que el orden es total allí también. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Y estas cosas tienen nombre y todo, estos órdenes así, ¿no? Porque en realidad lo que estoy haciendo es pasar del orden de N al conjunto A, es lo que estoy haciendo, ¿no? Mediante una aplicación. ¿Vale? Entonces se suele llamar, o se suelen llamar estas cosas, el orden inducido en A gracias a la aplicación F y cosas así, no así de feo. Pero lo importante es que es una cosa así de fácil. Y que lo único que le pedimos es que sea inyectivo. Y todo bien. Pues listo. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? El 32. Ya no me da mucho tiempo, ¿no? Pero te digo el diagrama de Haas y me voy, ¿vale? El 32 solo el dibujo del diagrama de Haas. Y me largo. Y quien esté cansado que no lo copie, que se vaya, no pasa nada. Yo no me enfado. El conjunto es el ABC y dice que tomes parte de un, que le quites el conjunto vacío y que lo ordenes por contenido, por inclusión, ¿vale? Un conjunto menor o igual que otro si está contenido. Pues ¿saben decir los elementos de parte de U cuando U es ABC? Pues el vacío no lo pongan porque dice que no, está el que solo tiene la A, el que solo tiene la B, el que solo tiene la C. Después hay conjuntos que tienen dos elementos, ¿no? A ver, AC y BC. Y después hay un conjunto que los tiene todos, ¿no? Que es el ABC. Dice que están ordenados por inclusión, ¿vale? Pues mira, el que solo tiene la A está metido dentro de este y está metido dentro de este. El que solo tiene la B está metido dentro de este y dentro de este. ¿Sí? Y el que solo tiene la C está metido dentro de estos dos. A su vez, todos estos están metidos dentro de este, claro, porque este es el total. Pues este es el diagrama de Haas de ese orden. Y con eso sale todo. ¿Hay mínimos? No. ¿Minimales? Hay 3. ¿Hay máximos? Sí. ¿Maximales? Solo hay. Vale, fue rápido volando, pero para que lo tengan escrito por algún lado. Bueno, nada, nos vemos mañana.